Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este 8 de mayo, viernes, que nos invita en este tiempo pascual a meditar la palabra de Dios, más precisamente en los Hechos de los Apóstoles. Y concretamente, para ubicarnos en qué parte estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, recordamos que estábamos en el discurso que Pablo, en Antioquía de Pisidia, en un lugar bien lejano, Turquía hoy, comenzó a predicar en la sinagoga y había utilizado la misma cultura que ellos para iluminar hasta Jesús. Y entonces les dice así, Pablo: hermanos descendientes de Abraham, y todos los que temen a Dios, a ustedes se les envía este mensaje de salvación. Los vecinos de Jerusalén y sus jefes no acogieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero al juzgarlo, las cumplieron. Pidieron a Pilato que lo condenara, aunque no encontraron causa de una sentencia de muerte. Y cuando se cumplió todo lo escrito de él, lo descolgaron del madero y le dieron sepultura. Pero Dios lo resucitó de la muerte y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son hoy sus testigos ante el pueblo, y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él a sus descendientes, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué es lo que nos dice este lenguaje de este mensaje de hace 2000 años para ubicarnos en el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Ciertamente que nos tenemos que ubicar a quién le estaba diciendo este discurso. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está denunciando a que los más importantes de su religión, que eran las autoridades de Jerusalén, no reconocieron a Jesús. Y resulta que no reconociendo a Jesús, cumplieron lo que de Jesús estaba anunciado por los profetas. Y entonces anuncia cómo las mismas autoridades judías de ellos, las principales, pidieron la muerte de Jesús, lo crucificaron, Pilato lo crucificó y después lo enterraron. Pero Dios hizo lo que tenía prometido. Creyendo que estaban justamente haciendo todo el mal, resulta que hicieron posible la resurrección de Jesús, que nosotros como judíos le venimos a anunciar porque somos tus testigos. ¿Se dan cuenta el coraje de Pablo? Le están diciendo, nuestras autoridades principales rechazaron a Jesús y lo hicieron morir en la cruz como un maldito. Y nosotros somos testigos de una buena noticia. El elegido de Dios, el Mesías, era Él. Y Dios lo resucitó. O sea, le traemos una muy buena noticia. El que siempre esperábamos, nuestras autoridades los mataron, pero Dios hizo posible con ellos la resurrección y la vida. En el fondo, ¿qué nos dice como mensaje? El famoso dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Claro, porque está denunciando que las principales autoridades de ellos cometieron un grave pecado, y sin embargo, de ese pecado, Dios hizo la resurrección y la vida. No sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes que han tenido algún momento difícil
Yo lo tuve muchas veces cuando, tanto acá en Guatemala en el Quiché como en la selva de la Amazonía, tuve que dejar las comunidades por distintos problemas y conflictos graves. No puedo negar que me dolió mucho, tuve que hacer un duelo al dejar la selva, tanto el Quiché como la selva amazónica, porque además, por ejemplo, en la selva amazónica habíamos hecho las Santas Misiones Populares y habíamos logrado profundamente que los achuar y los quichua profundicen en esa fe cristiana. Y sin embargo me tuve que ir y no quedó nadie para suplantarme, o sea, quedaron solos en la selva. ¿Qué pasó? Yo me tuve que ir a otra comunidad de la Amazonía más al sur de Ecuador, y Luis Mosconi, que es el que predica el retiro central de las Santas Misiones Populares, vino de Brasil, pero me dijo, ayúdame a hacer ese retiro, el cuarto retiro, el último, para cerrar y terminar con las Santas Misiones Populares en Puyo, donde yo me había tenido que ir. Ciertamente que me tocó el corazón. ¿Por qué? Porque sabía que quedaron solos. Ahora, ¿irían o no? ¿Por qué estoy diciendo irían o no? Porque el viaje desde los achuar y los quichuas, ustedes se acuerdan, vivía a 1 hora de avión o 2 días en canoa. La vez que fuimos con 5 canoas, los achuar tuvieron que salir un día antes, llegar a hacer noche en Boveras con los quichuas, y de ahí, junto con los quichuas, 5 canoas, nos fuimos otros 2 días más en la selva para poder llegar al retiro de las Santas Misiones Populares. 2 días de lluvia, 2 días de viajar en la selva, con lo duro que es. Y sin embargo así llegamos. Pero lo decía, ahora que no hay ningún sacerdote y nadie que los acompañe, ¿será que salen de la selva? ¿Será que viajan durante 3 días o consiguen algún avión para poder venir? Fue mi incógnita, hasta que fui al retiro, sí, y sí vinieron. Bueno, no tantos por ahí como cuando venían conmigo, pero sí vinieron, tanto los achuar como los quichuas. Y no solo vinieron, yo les pregunté, ¿y cómo les fue a ustedes después que yo me fui? Y uno me fue sincero, mire padre, cuando usted se fue, a nosotros nos dio ganas de largar todo. Y bueno, esto se acabó, esta misión se acabó, y estuvimos unos días así, pero después nos dimos cuenta. Con las Santas Misiones Populares usted nos enseñó a ser misioneros. Pero los misioneros somos nosotros. Aunque usted no estaba, estábamos nosotros. Y ahora los que teníamos que visitar las comunidades como lo hacíamos con usted, éramos nosotros. Y nos dimos cuenta y empezamos a visitar una comunidad y la otra, y así siguieron visitando las comunidades, y ahora los misioneros son ellos, los achuar y los quichuas. ¿Qué quiere decir? Yo que lo veía con tanto dolor haberlos abandonado y dejado solos, que Dios tenía que actuar. Mientras yo estaba, siempre dependían de mí, pero cuando me fui, Dios les movió el corazón y los hizo ir, y los hizo ser misioneros. En el fondo era lo que yo quería, y lo que siento que Dios quería. O sea, aunque a mí me dolió dejarlos, pero era el momento que Dios quería para transformarle su corazón y hacer que todos los achuar y los quichuas sean misioneros. Mire usted, de algo que me dolió tanto, después vi que era la mano de Dios que me pedía que el Espíritu de Dios estuviera en ellos. Y uno dice, ¿y esta anécdota tanto de Pablo como la mía de qué sirve? Claro, estamos en una pandemia, a veces algunos con una sorpresa de esta cuarentena que nos tiene en desasosiego, cuando se termina y cómo, que alguna vez va a terminar, eso está clarito como el agua, pero uno dice, ¿y esto para qué? Y este temor, y esto, que otra vez va a venir otro virus, y sin embargo, lo que tenemos que pensar es, digamos, con los ojos de Dios. ¿Por qué Dios hizo esta pandemia, esta cuarentena y esto que nos retrae? Esto? ¿Qué cosas estará transformando Dios en nuestros corazones
que a través de la pandemia, y que si no hubiera sido no lo hubiéramos vivido, está transformando nuestros corazones. ¿Será el espíritu misionero? ¿Será que nos llama a dar un paso que antes no habíamos dado? De meditar la palabra, de profundizar y de cuestionarnos. ¿Cuál es mi espíritu misionero? ¿Cómo tomo la cultura de hoy, esta pandemia globalizada, para ser misionero yo? Tenga la edad que tenga y esté como esté. ¿A qué nos llama Dios después de esta cuarentena que ya se está vislumbrando el final de ella? ¿Será que de una vez por todas nos llama a la misión? ¿A meditar una y otra vez la palabra? Y esa palabra gestarla en mi corazón y sacarla fuera como hicieron los achuar y los quichuas. ¿Será que tenemos que aprender de Pablo? De cómo tuvo el coraje de decir en su medio que el mal que hicieron unos se transformó por la gracia de Dios en resurrección y vida. Que Dios los bendiga y ustedes sientan su llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.